Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarles esta mañana de lunes ya, lunes 1 de junio del año 2020, llegando a todos ustedes a través de la plataforma de Facebook Live, por supuesto también la de YouTube y el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Hoy que es 1 de junio del año 2020, un privilegio llegar a todos ustedes y saludar a quienes ya están aquí con nosotros conectándose con esta primera edición de AFN Político y algo más. Hoy es un día especial en la Agencia Fronteriza de Noticias. Sí, señor, sin duda. Hoy está de plácemes una quinceañera. Sí, una quinceañera en la Agencia Fronteriza de Noticias. Cumple un añito más. Ahí está. Es una chica quinceañera y le gustan las rosas, por supuesto. Es nuestra compañera Dorelena Cortés Juárez, directora de Agencia Fronteriza de Noticias, que cumple así, creo que 14 años, bueno, ya anda acercándose a los 15 años, ¿no? Saludos, don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Roberto López, extraordinario amigo, excelente fotógrafo. Ahí está. Con el cariño de siempre, con el afecto de todo el equipo de Agencia Fronteriza de Noticias, a nuestra compañera Dorelena por sus 14 añitos. Hay poca cosa, le quedan todavía otros tantos, ¿no? Muchísimas felicidades, le debemos las mañanitas porque luego se ponen roñosos los señores de las redes sociales y bueno, pero y no se las puedo ni cantar aquí porque luego me corren los señores de redes sociales, ¿no? Ni siquiera se las puedo cantar, caray. A ver qué vamos a hacer con eso. Vamos a tener que hacer algo muy serio con este chico Mark Zuckerberg, ¿no? Algo hay que hacer. Oiga, qué jornada informativa la de este fin de semana. La verdad es que pues los disturbios en la Unión Americana han crecido enormemente. Mientras aquí en Baja California andamos peleados con el asunto de la pandemia y viendo caer a más policías, pero a una velocidad increíble en Mexicali y en lo político, bueno, la bomba esta, diría Erika Wexler, corresponsal de 24 horas en el Vaticano, es nuclear, Jacobo, es nuclear. ¿Se acuerda usted? Algo así más o menos el proyecto, la pretensión de legislar para que la próxima gubernatura sea solo de 3 años. No, bueno. Solo anticipa conflicto y en serio, ¿eh?
Si así ya traían al gobernador Jaime Bonilla Valdés con el asunto de los 5 años, no, bueno, después de esto, déjeme decirle que se va a poner mucho peor, ¿no? Hay muchas guadañas afiladas dentro de Morena esperando esa oportunidad, porque debe usted saberlo, ya le vamos a platicar de eso, pero por lo pronto en la Unión Americana, caray, son muchísimas las ciudades, por lo menos una docena de grandes ciudades de los Estados Unidos, que han sido escenario de disturbios intensos, declaratorios de toque de queda, encontronazos violentos entre policías y manifestantes, escenas que están dejando una huella para el registro documental del antes y después en la Unión Americana, en este escenario tan crítico que seguramente ha sido avivado por esta sensación generalizada en los Estados Unidos de hartazgo por la cuarentena, que se ha traducido en constantes incidentes derivados de la decisión de mucha gente de ignorar de plano así las medidas de confinamiento, algunos por simple hartazgo, ¿no? Ya no quieren estar encerrados, ciertos, porque pues necesitan trabajar, necesitan generar ingreso. Parece haberse sumado para producir la tormenta perfecta, y en el proceso, bueno, hay por lo menos una docena de incidentes de periodistas atacados de manera directa por policías. No había posibilidad de confusión. Muchos de estos ataques han sido documentados, están en video. El momento en que los policías claramente atacan con estos proyectiles de goma, proyectiles que tienen en el interior pimienta, y que al dar en el blanco sueltan esta pimienta que está utilizada, que está prevista pues para controlar personas en situaciones como esta. Aquí en Baja California, en Tijuana, sabemos muy bien de eso. Muchos reporteros fueron atacados por policías norteamericanos hace que ya casi un par de años, por allá por diciembre, con aquel contingente de migrantes centroamericanos que masivamente intentaron cruzar a los Estados Unidos, pero estando en territorio mexicano fueron atacados pues no a tiros, sino con estas balas de goma. Estuvieron lanzando de estas granadas de humo tóxico para controlar a la multitud ante lo que ellos veían como una amenaza. Estuvieron disparando a territorio mexicano y en el proceso dieron en el blanco en varios reporteros, fotógrafos que cubrían el incidente, cubrían toda esta escena. Bueno, la historia se está repitiendo, pero hoy en los Estados Unidos, y esto ha generado una reacción en cadena de los medios de comunicación para denunciar lo que me parecen ataques intencionados contra periodistas. Por supuesto, hay todavía más ataques, más agresiones a periodistas que uno entiende que se producen si está en el lugar equivocado. Hay riesgos, en la cobertura de incidentes de esta naturaleza, muchos reporteros audaces, porque pues los hay fotógrafos sobre todo, camarógrafos, que buscan el mejor ángulo posible para captar la escena, se colocan muy cercanamente a las personas que son el blanco, por ejemplo los policías, y los reporteros saben que eso tiene un riesgo, que incluso sin ser intencional pudieran recibir algunos proyectiles.
No, yo me refiero a otra específica cantidad de ataques directos contra policías, contra reporteros norteamericanos. Y déjeme ver, creo que tengo por aquí una, por cierto, uno de esos momentos. Permítame usted compartírselo porque vale la pena. A ver. Sí, miren, aquí está justamente uno de estos incidentes. A ver. Who are they aiming at? Nice shooting at the photographer. Why are they doing They're that? shooting at our crew. Do they not know that obviously they... Rubber bullets, it's okay, it's those pepper bullets, it's those Are pepper they, bullets. who are they aiming that at? Nice shooting at the photographer. It's like directly at us, directly. Why are they doing They're that? shooting at our crew. Ahí tiene usted. Este es uno de esos casos directos, ataque directo a los reporteros. Son visibles, traen chalecos especiales para distinguirse. Los reporteros que cubren disturbios saben lo importante que es, también lo riesgoso, que es traer un distintivo que los hace muy visibles y los hace distinguirse del resto de un contingente, por ejemplo, que puede ser el contingente al que la autoridad pretende someter. Y entonces suele ocurrir con frecuencia que los policías aprovechan para desquitar algún encono personal contra los medios de comunicación. Sí, es un riesgo, pero la intención primaria del uso de este tipo de distintivos es que la autoridad los ubique de inmediato y si tiene algo que hacer al respecto, pues no lo haga con ellos, oiga. Pero en el caso de estos incidentes ocurridos en Kentucky, en Louisville, Kentucky, en Minneapolis, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en San Diego, en los últimos días han sido clarísimamente ataques directos contra medios de comunicación, sobre todo en los equipos de televisión. Verá usted, los colegas norteamericanos suelen enviar lo que ellos llaman crew, un equipo donde va un productor, el camarógrafo, el reportero. Son más o menos mínimo tres, cuatro integrantes de un equipo visibles, sobre todo porque usan pues estas lámparas para iluminar la escena en la que están trabajando, así que son claramente visibles. No hay posibilidad de que los pudieran confundir, y usted vio la escena en que un policía de manera directa ataca a la reportera, y entonces esto es lo que se ha venido registrando en diversos puntos de la Unión Americana durante la cobertura de estos violentos incidentes de protesta por el asesinato de este afroamericano de 46 años, afroamericano que habría sido aparentemente responsable o sospechoso de haber pretendido pagar con un billete de $20 falsos, ¿no? Y eso le costó la vida. Ahora sí que esta es una historia de cuando la vida vale $20, y eso es lo que le costó al norteamericano que hoy es el protagonista central de esta enorme historia que empezó hace 4 o 5 días, luego de que se difundiera el video de su brutal asesinato, porque fue un brutal asesinato, fue un asesinato, punto. Y fue tan evidente, y el valor del testimonio documental que significa este video que se viralizó en redes sociales, no dejó lugar a dudas, tanto que el gobierno municipal de Minneapolis despidió a los 4 elementos policíacos, pero pues horas después finalmente decidió arrestar y acusar de homicidio a este oficial de policía que
a los ojos de todo el mundo, asfixió directamente a este afroamericano colocándole la rodilla en el cuello y en una actitud insensible y fría, no obstante los llamados de auxilio del detenido que ya estando inmovilizado, pues, no solo estaba esposado, estaba inmovilizado por otros oficiales de policía que no se ven en la toma de video, pero que le mantenían inmovilizado de los pies para evitar que siguiera intentando escapar del sometimiento severo al que había sido sometido este norteamericano. Eso es algo de lo que ha estado ocurriendo en la Unión Americana. Ocupa los primeros espacios. Bueno, en el Distrito de Columbia, un contingente de manifestantes llegó hasta las cercanías de la Casa Blanca. El presidente norteamericano fue llevado al búnker de protección. Ahí estuvo pues por casi una hora, poco menos de una hora, hasta que su personal de seguridad, el servicio secreto, le informó que las cosas estaban bajo control, que no había nada que temer, nada que hiciera temer la seguridad del mandatario estadounidense. Y pues estas son las noticias más relevantes de la Unión Americana en los últimos días. Los disturbios son la nota fuerte y se han convertido en noticia todavía más intensa a raíz de algunos mensajes de Twitter que ha publicado el señor Donald Trump con algunas expresiones que fueron interpretadas, pero en su contra, claramente en su contra. Es el problema, pues, ¿no? El problema de cuando alguien no dice las cosas con toda claridad o no sabe o no piensa lo que dice y luego tiene que estar saliendo a aclarar que no dijo lo que dijo o que no pretendía decir lo que dijo. Y eso le volvió a ocurrir al presidente norteamericano Donald Trump, que tuvo que salir a corregirse a sí mismo para contener una reacción que empezaba ya a generarse en su contra, porque lo que hacía sentir con su mensaje es que tan pronto empezaran estos asesinos, ¿no? Así más o menos se interpretó su primer mensaje refiriéndose a los manifestantes, pues iban a empezar las balas, ¿no? O empezaban las balas. Ese es el gran problema de ser gatillo veloz en Twitter. Y el presidente norteamericano ha sido gatillo veloz y tan veloz que hasta propio Twitter le ha colocado en una posición tan incómoda que el presidente norteamericano hace algunos días dijo que si pudiera desaparecer Twitter lo desaparecía, pero pues no le conviene porque dice que son tantas las gentes que le sintonizan, le siguen, se informan en las redes sociales y él tiene la posibilidad de llegar a tantos y tantos mucho más rápidamente y en una cobertura mucho más amplia, dice, es su argumento, que los medios tradicionales con los que está peleado. Y entonces si su estrategia de difusión se apoya en las redes sociales, pues imagínense, sería como darse un tiro en un pie. Así que no puede prescindir de Twitter, pero con gusto lo haría. Si pudiera desaparecerlo, lo haría, dijo el presidente norteamericano, y se le dejaron ir a la yugular. Le molestó al mandatario norteamericano que Twitter, en lugar de censurarlo, eliminando sus comentarios, porque ya sabe usted que hoy es lo de moda en las redes sociales, la decisión de actualizar sus políticas para establecer sus propios mecanismos de censura, que es algo que ha generado todavía una enorme discusión y controversia, y entonces decide ocultar o de plano tumbar contenidos que en opinión de las redes sociales, de las empresas que operan las redes sociales, no son adecuados. En el caso de las expresiones del presidente norteamericano, Twitter hizo una diferencia cuando en lugar de censurar y eliminar los comentarios del presidente norteamericano,
decide dejarlos bajo el criterio de que por su importancia puede ser conveniente mantenerlos ahí, pero Twitter se encarga de agregar en el comentario del presidente norteamericano sus propias precisiones, ¿no? Y en el caso de algunas afirmaciones que ha hecho el mandatario norteamericano, bueno, lo que hace Twitter es colocar de inmediato, enseguidita ahí del texto, un link, una liga para que la gente tenga acceso a contenidos que pueden mostrar una realidad distinta, una afirmación distinta a la que hace en este caso el presidente norteamericano. No, bueno, que ha hecho un berrinche el presidente Donald Trump, que ya emitió este decreto, esta orden ejecutiva, que es el equivalente a un decreto en nuestro país, por el cual pretende dejar sin efecto aquellas disposiciones que se habían emitido hace mucho tiempo para proteger a las redes sociales de cualquier intento de ataque o censura por la vía de una demanda. Porque la idea era pues que el espacio, las plataformas, las redes sociales se mantuvieran como un espacio libre de censura, bajo el argumento de que era pues estratégico privilegiar la libre expresión, y en razón de esos lineamientos no había demanda que pudiera prosperar contra las redes sociales si alguien se sentía agraviado por algunos de los contenidos. Esta orden ejecutiva que ha firmado el presidente norteamericano durante este incidente que le platico tiene la intención de dejar sin efecto aquellas disposiciones para que la gente pueda proceder y demande, sobre todo las demandas de carácter civil, que suelen ser por enormes sumas de dinero, que es algo a lo que temen las grandes corporaciones norteamericanas, podrían entrar con más facilidad. Por supuesto, le informo que esta declaratoria o esta decisión ejecutiva, este decreto del presidente norteamericano, pues no son como las tablas de Moisés, ¿no? Una ley que se deba seguir de manera forzosa. Las empresas responsables de operar estas redes sociales tienen toda la posibilidad de acudir a los tribunales federales y controvertir la disposición del presidente y eventualmente lograr que se revierta esta decisión. Así que eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos días en los Estados Unidos en el contexto de esta complicadísima escena nacional, con la violenta irrupción de enormes contingentes. Las imágenes han sido espectaculares, han mostrado ríos, así literalmente ríos de ciudadanos norteamericanos transitando por las principales avenidas de muchas de estas ciudades, y esto es una advertencia además que han hecho especialistas en materia de salud. Eventualmente puede tener una consecuencia pandémica. Ese es el otro pequeño gran detalle. La posibilidad de un rebrote de la epidemia debido a la reunión de miles y miles de personas, independientemente de si traen cubrebocas o no, en contacto y en esas condiciones tan caóticas, muy probablemente podrían estar esparciendo o contribuyendo a esparcir todavía más el virus, con el que se ha establecido una lucha frontal muy costosa, por cierto, para el mundo entero. En cada país hay un precio que se está pagando por la vía de lo económico. Así que estamos frente a una sucesión de acontecimientos espectaculares que en el caso de la Unión Americana hace años no veíamos, sobre todo desde la gran paliza que le dieron a aquel afroamericano Rodney King, que se convirtió en noticia nacional porque de esto resultó una rebelión ciudadana increíble.
multitudinaria que dejó daños materiales enormes. La turba enardecida, que ya sabe usted que no reconoce límites, porque cada sujeto participante en ella también, al amparo del anonimato, aprovecha en una proyección personal de sus fobias contra la autoridad, por ejemplo, por lo que sea, pues ya protegido por el anonimato, con toda libertad saca una piedra, lo mismo que una pistola, o un arco, ¿no? Un arco, como el que hace algunas horas se documentó de parte de un automovilista que estaba hasta el cepillo, ¿no? Y entonces bajó de su auto con un arco dispuesto a matar gente, ¿no? Así, de ese nivel. Entonces, ahí afloran las filias y fobias, sobre todo las fobias de muchísima gente. Por eso el inconsciente colectivo es tan peligroso, y quienes hemos cubierto situaciones parecidas, sabemos lo que esa sensación, conocemos de cerca esa sensación de peligro inminente que no hay posibilidad de contener, va a arrasar todo lo que encuentre a su paso, no hay capacidad de raciocinio, no hay posibilidad de que alguien los detenga, con excepción de lo que ocurrió en Miami hace algunas horas, algunas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Es más, se las voy a compartir porque son de verdad increíbles. Mire usted, llegó una turba, un grupo de manifestantes a enfrentar a la policía en sus propias instalaciones, y esto fue con lo que se toparon los manifestantes. Ya sabe usted, en su mayoría integrantes de minorías étnicas que han sido o parecieran haber sido el blanco preferido de los policías. Es un conflicto añejo, pero aquí está, sí, finalmente aquí está. Vea usted esta imagen, ¿no? Así recibieron los policías a los manifestantes y, por supuesto, desarmaron a los manifestantes. Así terminaron todos, orando y entre lágrimas. Qué acontecimiento tan increíble, ¿eh? Estas imágenes, por supuesto, dieron la vuelta a la Unión Americana y terminaron abrazados, ¿no? Se tomaron las cosas con calma, se dieron un abrazo, lloraron, hablaron, afloró el sentimiento de paz, y esta es quizá la imagen más difundida de lo ocurrido ahí, este abrazo. Ahí está un afroamericano levantando el puño, pero dando un espacio para compartir un abrazo con un ser humano que es doblemente culpable a los ojos de la comunidad afroamericana. Es blanco y es policía, ¿no? Así han sido vistos los oficiales de policía en estos momentos en la Unión Americana. Son blancos y son policías, luego entonces son el enemigo por todos lados, por cualquier costado que le vean. Y sin embargo, estas escenas desarmaron, por lo menos en Miami, a los manifestantes. Pero en el resto de la Unión Americana el panorama, por supuesto, es distinto. ¿Qué cosas estamos viendo, atestiguando? Vamos, permítame usted, vamos a la pausa y regresamos rapidito además. A ver, ¿dónde anda? ¿Dónde andan? ¿No quiere? ¿Si quiere? No, si quiere, ¿cómo no? Conmigo si quiere. ¿O no?
These officers are being confronted. And these demonstrators. No. Nunca faltan detalles así, ¿no? Pero bueno. Quédate en casa. Haga fácil y rápido desde el portal de CES en www.ces.gov.mx. Solo deberás ingresar tus datos generales, además de tu número de cuenta y de ruta, que podrás encontrar en cualquiera de tus recibos anteriores. Pagarla también es cuidarla. Quédate en casa. Paga fácil y rápido desde el portal de CES en www.ces.gov.mx. Solo deberás ingresar tus datos generales, además de tu número de cuenta y de ruta, que podrás encontrar en cualquiera de tus recibos anteriores. Pagarla también es cuidarla. Porque Tijuana tiene prisa de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Ahora pagar el agua es súper fácil y rápido. Desde tu celular, tu recibo de agua trae un código QR. Escanéalo y paga con cualquier tarjeta de crédito o débito. Recibirás confirmación de pago por correo electrónico. Así de fácil y rápido. Comisión Estatal de 9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acuda a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. Conformado de calles, bacheo, pavimentación, estamos arreglando luminarias, estamos pintando cruceros peatonales, estamos recogiendo basura pesada, estamos repartiendo despensas en el plan de contingencia alimentaria, de apoyo alimentario que tenemos para toda la ciudad. Y bueno, ese es el propósito por el cual estamos aquí el día de hoy. Y vamos a revisar precisamente junto con los compañeros qué otras cosas hacen falta en esta colonia. En relación a las demás colonias, que así como estamos aquí, vamos a ir a la de ustedes. Yo sé que el gobierno tiene mucho, o sea, no solamente aquí, toda la gente les pide por todos lados, pero sí pedimos que nos hagan caso, que vean cómo estamos aquí, la situación de la gente. Que vengan a arreglar las calles también, porque esta calle está muy fea y tiene años y nunca han arreglado las calles. Entonces, ahorita ya vinieron y prometieron y esperamos que sí se cumpla. Información en el mundo y la región. Información hacer el servidor. Información. Estamos de regreso, muchísimas gracias. Oiga, ahí están los comentarios de los amigos que nos sintonizan en este momento. Dice Antonio Carpio, muchas felicidades a la directora de AFN por su cumpleaños. Dice Toño Carpio, en las manifestaciones de ayer
en el centro de San Diego, una manifestante traía como capa una bandera mexicana. Pues eso la convierte también en blanco de algunos policías racistas que existen, todos lo sabemos, en las fuerzas de seguridad. No obstante, los rigurosos lineamientos según los cuales deben ser los oficiales de policía, sobre todo cuidadosos, porque un incidente de esta naturaleza los puede meter en un lío de carácter legal y costoso. Una demanda al gobierno de la ciudad por un acto racista de algunos de sus policías suele costar mucho dinero a los gobiernos, así que no es algo con lo que deseen lidiar como gobierno, ¿no? Saludo a Norma Martín, buenos días, a Armando Fidel Ramos Hernández, felicita a nuestra directora, saludos, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, el comandante Pedro Serrano, qué gusto saludarlo, Juan Cabuto, a iniciar el mes con dedicación, el trabajo nos mantendrá ocupados de manera positiva, inicia el mes y se supone que se termina la jornada de sana distancia, pero no para todos. Pero no para todos. Ya lo dijo la Federación y también lo dijo el gobernador de Baja California este fin de semana. No vamos a abrir. Entiéndase. Aquí seguimos en semáforo rojo con una cantidad creciente de muertos. Le digo que vamos a terminar con mucha facilidad con el doble de víctimas que había, de lo que había previsto la Secretaría de Salud de Baja California hace como 4 semanas, ya en 800 muertos, de los cuales por lo menos 500 concentrados en Tijuana. La cifra total que se proyectaba debido a esta actitud de una parte de la población, la negativa a cumplir los lineamientos de seguridad sanitaria, iba a provocar una cantidad mayor de víctimas y se calculaba en 500 la cantidad de muertos. No, bueno, ya eso por supuesto quedó atrás. Esa cifra ya alcanzó nada más Tijuana, la mitad, ¿no? Poco más de la mitad, más o menos un 60% del total de víctimas del estado, ya las tenemos aquí en Tijuana. Así que aquí no regresamos a la nueva normalidad. Saludos a Pepe Estrada, nos acompaña en esta transmisión, Alejandro Cabrera Costa, gracias, muy amables, el abogado Luis Juárez, Elia Pelayo García, hasta Ensenada, es mi prima, ¿no? La maestra Elia Pelayo García, felizmente jubilada, además. No, caray. ¿Quién como tú, prima, Saludos, nuestro colega Gerardo Díaz Valle, también nos acompaña en esta transmisión, Gilberto Leiva, presidente del Comité de Turismo y Convenciones, Laurita de Ávila, saludos a nuestra directora, Juan Guizar, director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Rommel García Beristain, colega nuestro, saludos, mi tocayo Enrique Osuna, saludos tocayo, por supuesto que sí, saludos y bendiciones, dice mi tocayo, muchas gracias. Dice Laurita de Ávila que no es anticonstitucional que nos obliguen a usar mascarillas o cubrebocas, además apuntarnos con una pistola para detectar la temperatura, pues no estoy seguro que sea anticonstitucional ahorita, es una disposición federal que tiene el fundamento legal en las leyes secundarias, en este caso las leyes de salud, que se establecen como casos excepcionales. La ley tiene reglas generales, pero también tiene reglas en disposiciones secundarias
para casos especiales como las emergencias como las de una pandemia, como las de una invasión, imponen medidas excepcionales, y estas son algunas de las medidas que están protegidas en ese fundamento legal. No, pues imagínense ahorita que una de estas pistolas, pues sí parecen pistolas, ¿no? Y que detectan la temperatura, algunas son más avanzadas y entonces lo hacen con un rayo láser aquí a la frente, sin necesidad de sacar el termómetro a la frente, lo puede hacer a cierta distancia. Pues sí, imagínense que ese rayo láser hiciera algo más que solo leer la temperatura corporal. ¿Por qué ocultar la economía mundial con una pandemia? Dice Laurita. Pues fíjese que tanto como ocultar, no lo creo, ¿eh? Me parece que es visible la contingencia económica. ¿Por qué ocultar, dice, la economía mundial con una pandemia? Pues ciertamente están muy a la vista los efectos de la pandemia, ¿eh? Y van a continuar, yo debo decirlo. Y el presidente de la República en su conferencia de prensa dice: si las cosas se complican, volvemos a cerrar, ¿no? Fue clarísimo el mandatario, luego de los efectos que ya hemos visto en buena parte de las economías locales. La libertad para abrir, en todo caso, se va a dar de acuerdo a este mecanismo de semáforos que empezó a funcionar ya oficialmente desde este día. Nos regimos por semáforos y entonces depende de lo que diga el semaforito de cada municipio y cada estado, la autoridad sanitaria de cada entidad es la que decidirá si abren o no abren. Y en todo caso, qué ciudades están en condiciones de abrirse y reiniciar sus actividades. Y sin embargo, todo queda sujeto al comportamiento epidemiológico que se presente, porque como es previsible también, hoy empieza digamos que la cuarta fase, ¿no? ¿Y por qué es esto? ¿Qué? Porque los gobernadores y jefes de las Fuerzas Armadas no usan cubreboca. Allá andaban por Oaxaca como si nada el fin de semana. ¡No, hombre! No se le acababa aquí el gobernador de Baja California hace unos días, el viernes, que fue a inaugurar las instalaciones de la nueva Secretaría del Agua, ¿no? Fue un evento en el que de plano no dejaron entrar a la prensa porque había demasiadas personas y en el interior, bueno, pues el único que tenía posibilidad de transmitir era el gobernador de Baja California. Sabe que tiene por lo menos un par de personas que lo siguen a donde va y transmiten todo lo que hace. Y los reporteros de plano se quedaron en las afueras de las oficinas y en el interior. Bueno, parecía fiesta, ¿no? Tanto que varios de los reporteros empezaron a reclamarles y a decirles: ¡hey, sana distancia! ¡Sana distancia! ¿No? De plano. Bueno, en su salud lo hallarán, por supuesto. Claro que no ayuda mucho que la propia autoridad parezca ser indiferente a la exigencia de cuidar las medidas sanitarias. Por si las dudas, el presidente municipal se mantuvo, no sabemos si por decisión propia o porque como que ha sido muy evidente que las simpatías del gobernador están en todo caso con alguien más ahí, ¿no? Con otro de los secretarios, no sé, ¿no? Pero bueno, acá el alcalde estaba así en un rincón, ¿no? Viendo el evento pegado a la pared, y ahí el gobernador, Mario Escobedo, el secretario de Economía, etcétera, etcétera. Y a la hora de
cortar el listón, ahí los tiene usted como sardinas, ¿no? Al gobernador y a algunos de los alcaldes y el alcalde de Tijuana, así mire, por si las dudas, así, ¿no? Pero así pegaditos, ¿no? Como sardinas, 4 de los funcionarios con el gobernador para cortar el listón para la imagen. Así que hasta los propios reporteros empezaron ahí a darles carrilla y a recordarles lo de la sana distancia. Sí, señor. Que conste, mi pecho no es bodega. Pues ni modo que me lo calle, ¿no? Mire, a propósito, sí, digo, porque así como dice Laurita, ¿verdad? Mucho gusto, nosotros aquí encerraditos, siendo cuidadosos y respetuosos, porque somos los principales interesados en protegernos y proteger a los demás, porque no sabemos si podríamos estar contagiados, por ejemplo, y ser asintomáticos, y sin embargo ser portadores del virus. Entonces, hasta por responsabilidad personal, yo no voy a poner a nadie en riesgo, y yo esperaría que nadie me ponga en riesgo, y no le voy a permitir que me ponga en riesgo, y es decisión personal, esa parte yo la controlo, ¿no? Si no puedo controlar la actuación de los demás, por lo menos yo me hago responsable de mi propia actuación, ¿no? Y es una doble responsabilidad, pues, una responsabilidad para con los míos y también hacia los otros. Entonces, si una autoridad de pronto aparece o parece ignorar de plano las medidas de seguridad, así muy decidida y voluntariamente, pues se corre el riesgo de que le reclamen, y con justa razón además, ¿no? Entonces, bueno, el presidente de la República ya lo dijo: si esto se vuelve a complicar, nos regresamos. Y según el nuevo escenario, a partir de hoy, que se reabren algunas actividades en ciertas regiones del país, el riesgo es que dentro de 14 días, y retomo la frase favorita de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Seguridad, de Salud, nos vemos dentro de 14 días. Dice también el secretario de Salud de Baja California, hoy sales, te veo en el hospital dentro de 14 días, ¿no? Y frente a este escenario, no se descarta que haya un disparo. De por sí, mire, en Baja California, lo que ha ocurrido en los últimos días es de verdad impresionante. Le hemos ofrecido en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias una declaración según la cual hay por lo menos medio centenar de policías contagiados en Mexicali, que es hoy el foco principal de la pandemia en Baja California. Allá se han puesto complicadas las cosas, y si no me cree, puede consultar las publicaciones que hemos hecho en el portal de la agencia, donde varios oficiales de policía han sido oficialmente declarados muertos por contagio de COVID. Crece la cantidad de policías infectados que mueren por esa complicación, y aparentemente habría medio centenar al menos de oficiales de policía contagiados. Esta es una información que lo ofrecemos en www.afntijuana.info. Es un dato que vale la pena tomar en consideración, justo cuando la alcaldesa ha venido señalando que continuarán las restricciones en las actividades de Mexicali. Y en ese contexto, por ejemplo, pues la policía detuvo ahí un par de muchachos que se las ingeniaron para conseguir más de 5,000 cervezas, y bueno, iban como aquel boricua, ¿no? Locos de contento con su cargamento para la ciudad, o quién sabe para qué rumbo de la ciudad. Por allá por Michoacán de Ocampo llevaban un tremendo picazón, una blazer y una cama, ¿no?, repleta de cartones de cerveza, 5,000, y los detectó la policía, y por supuesto les echó el guante y les dijo:
¡Ey! Mi chavo, mi rey. No se puede. Venga para acá. Papelitos. No, caray. Se les arrancó, se pusieron al brinco estos muchachos. Finalmente fueron sometidos sin mayor complicación. Fueron unos cuantos gritos y sombrerazos y no les quedó otra más que apechugar. Adiós con todo y sus 5,000 cervezas que seguramente pensaban revender. Y muy bien. Pero, no, caray. Miren, le comparto esta. Dice, el fin de semana fui a Tecate y apedrearon a los policías. Los hicieron correr con machetes y piedras. ¿En serio? No me diga eso. Mire, ahí lo tiene. ¿No? Dice, la policía le tiene miedo. ¿Eh? Bueno, pues sí, es comprensible, también son seres humanos y debe ser complicado, sabiendo que pueden encontrarse con algún loco, ¿no? Dice, y este es el nombre exacto de la organización que afirma que hay como 50 policías, es la presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, es un organismo ciudadano que tiene reconocimiento oficial y que digamos que es como una especie de órgano auxiliar de la autoridad en materia de seguridad pública. La presidenta de este comité en Mexicali llamó a ofrecer mayor seguridad y protección a los policías de parte de la dependencia y de la propia Secretaría de Salud del Estado, y afirma que según sus datos, a la fecha hay más de 50 contagios. Más de 50 contagios. Apelamos a que el secretario de Salud, doctor Pérez Rico, y todo el personal sanitario que labora en la capital del estado realicen un puntual y enérgico esfuerzo para seguir preservando la vida de los oficiales que están requiriendo de sus servicios, dice Alma Lorena Araujo Ramos, consejera presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal en Mexicali. Pues son los responsables de cuidar la ciudad, ¿eh? Entonces imagínense que empiecen a caer víctimas de COVID, superando incluso a los casos en Tijuana, pues no es precisamente un panorama de lo mejor. Oiga, por cierto, qué penoso este incidente. Este fin de semana nos sorprendimos con la noticia de que había muerto don Clemente Custodio Ramos, el consejero presidente del Consejo Estatal Electoral de Baja California. Falleció este fin de semana, cuando suponíamos que ya había superado su precaria condición de salud, la secuela de una cirugía en junio del año pasado. No, oiga usted, pues ya un año, ¿no? Don Clemente Ramos Hernández, que lucía, por cierto, así. Usted, se lo llegamos a presentar así, usted lo llegó a ver así en los estudios, en el estudio de Agencia Fronteriza de Noticias, ¿no? Ahí está don Clemente, abogado conocido, apreciado además en la comunidad de los abogados, y sorprende cómo quedó después de la cirugía en estas condiciones penosas. Evidentemente tardó en recuperarse, lo logró finalmente. ¿Dónde está don Clemente? Ahí lo tiene. Después de la cirugía, qué experiencia tan dura esa la que le tocó vivir.
Un año después, finalmente, su cuerpo dijo basta. Fue verdaderamente sorpresivo lo ocurrido. Descanse en paz el consejero presidente, don Clemente. Muy amable, por cierto, muy atento. Es lo menos que podemos decir del trato personal con este hombre que sirvió como consejero presidente y que vivió una circunstancia muy difícil porque además en algún momento de plano le negaron el resto de la atención médica durante el trance de salud que vivió el año pasado. Finalmente retomó su lugar en el consejo y no estaríamos francamente en condiciones de decir que el verse obligado a regresar a sus funciones para seguir conservando las prestaciones a las que tenía derecho, finalmente lo haya matado o haya incidido de alguna forma en el desenlace fatal de este fin de semana, porque el argumento para negarle el ingreso, el sueldo o la dieta, como le llamaban, era que pues sí estaba suspendido, no estaba despedido, pero estaba suspendido y después del plazo se había excedido en la incapacidad que le habían otorgado y entonces eso mermaba su salario, pero a una cantidad ínfima que puso en aprietos muy severos a la familia. Usted recordará aquel asunto y se lo compartimos en la Agencia Fronteriza de Noticias en su momento, sí, por supuesto. Qué cosas, descansa en paz, don Clemente. La verdad, es una pena. Ahí se lía, dice, con todo respeto. Dice, malamente, si no realizaron su trabajo los policías, si no van a servir para poner miedo por miedo, pues está canijo. Entonces, que todos hagan lo que quieran, porque los policías tienen miedo. Pues bien, qué bien, trabajan. Se supone que por eso entraron a la academia, para que puedan controlar eso y se haga cumplir las leyes, pero en fin, pues sí, son humanos, Aisel, y se supone que el entrenamiento tiene como propósito hacerlos funcionar a pesar del miedo y ser capaces de dominarlo, usarlo para su beneficio, para no cometer alguna tontería que los ponga en peligro, porque no se trata de que cada policía sea un héroe, ¿verdad? Yendo a su propia muerte por un acto irreflexivo. La formación académica tiene el propósito de darles esas herramientas para ser capaces de responder en cualquier situación extrema, y hacen un papel muy importante, por supuesto, claro que lo hacen, valioso para toda una comunidad. En sus manos está la seguridad de toda una comunidad. Entonces, por supuesto, la ley también por eso les da el mando y les da una facultad, les permite, les da el derecho a tener un arma y una placa. Es el distintivo que acredita la autoridad, son representantes de la autoridad y también viene con eso una enorme responsabilidad. No puede un policía simplemente porque tiene derecho a traer una pistola, simplemente hacer un uso irresponsable del arma, por supuesto. Dice, con todo respeto, estoy dando mi opinión, dice, no usted, aquí cada quien puede dar su opinión, sí, por supuesto. Si no le gusta mi opinión, simplemente pase de largo. Se refiere al comentario de otro de los participantes de este espacio. Pues sí, son algunas de las opiniones que usted puede leer aquí en el contexto de esta transmisión. Sí, claro. La policía es nuestra línea de defensa ahí en la calle, y se la rifan cuando salen a hacer este trabajo.
no me canso de señalar que tienen una responsabilidad enorme en sus manos y también es gente que tiene muy claro que la vocación de servicio los puede llevar a situaciones extremas hasta el punto de arriesgar su vida. Por supuesto, lo que menos se desea es que la pongan en peligro, ¿no? Y también por lo mismo, esperamos que, en este caso, la Policía Municipal de Mexicali, sus jefes, los responsables de la misma, estén garantizando las medidas de protección para los elementos de la Corporación de Mexicali, porque también es muy fácil, desde la posición de autoridad superior, simplemente dar una orden, ¿no? Insensible y fría, y decirles, usted acata sus instrucciones y se acabó, ¿no? Hace su chamba, punto. Y los manda a la calle, a la guerra sin fusil, pues tampoco se vale, por supuesto que no. Esto plantea un problema serio para la alcaldesa, porque es finalmente la principal responsable de lo que ocurra con sus colaboradores. Los policías son sus colaboradores, son sus subalternos, y por supuesto que está en sus manos la seguridad de todos ellos, y al mismo tiempo está en manos del alcalde, del jefe del Ejecutivo Municipal, pues la integridad física de todos los habitantes, de toda la comunidad. Así que imagínense usted nada más el tamaño de la responsabilidad que tienen en el orden descendente del alcalde hacia abajo, los diferentes mandos en las instituciones de gobierno, y todos son responsables y corresponsables de un resultado final. En este caso, frente a la pandemia, el resultado que estamos viendo es que están cayendo demasiados policías. En fin. Oye, qué rápido. ¿En serio ya pasan de las 11? ¿Pero por qué, hombre? Híjole. Qué rápido se va el tiempo. Oiga, yo tan a gusto aquí. ¿Ya me voy? No me quiero ir, se lo juro, Se lo juro que no tengo ganitas de irme. Pero pues nos tenemos que ir. En la edición de la 1 de la tarde, por supuesto, tema obligado, este proyecto de iniciativa para que el próximo periodo de gobierno sea de 3 años. Ya está empezando a tener implicaciones políticas, y en punto de la 1 de la tarde vamos a abordar con detenimiento, con detalle, los pormenores, las implicaciones de esta decisión, que, bueno, va a colocar nuevamente al gobernador Jaime Bonilla Valdés así al centro de la diana, Péguenle al negro. Ya de por sí lo traen en la mira sus propios compañeros de partido, algunos, no todos, por supuesto, pero con esa dirigencia nacional de Morena que no lo traga, porque es evidentísimo que no traga al gobernador. Digo, para decirlo con toda franqueza, y no estoy haciendo una revelación ni diciendo nada que no conozca el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Si alguien la conoce y la vive en carne propia, pues es nada más y nada menos que el propio gobernador. Así que esto se va a poner muy, pero muy interesante. Así que regresamos a la edición de la 1 de la tarde. Muchísimas gracias. Pásela usted muy bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Quédate en casa.